Muy bien, la evidencia de la resurrección de Cristo. Vamos a la lección 23, página 143. Muy bien, leamos juntos, ¿sí? La fe de un individuo en Cristo no depende de su habilidad para recitar la evidencia histórica o legal acerca de la resurrección de Cristo. Por más que te sepas muy bien todos los argumentos que hay, argumentos inteligentes, argumentos válidos, y puedas demostrar completamente la resurrección de Cristo a través de todos los recursos que podamos tener, ya sabemos que nuestra fe no está basada en eso, ¿no? Si nos preguntan, ¿cómo sabes que Cristo ha resucitado? En primer lugar, tu fe, tu convicción viene del obrar del Espíritu Santo en ti. Tú no puedes hacer uso, en primer lugar, de la evidencia histórica legal, aunque es un recurso muy válido, pero si realmente has nacido de nuevo, no te viene la confirmación al corazón de la resurrección de Cristo a través de esos recursos. Tú sabes en tu corazón que Cristo ha resucitado porque el Espíritu Santo te ha convencido. Eso es la locura que Él produce en nosotros. Una locura que los demás hombres no pueden, a la cual, esa bendita locura a la cual los otros hombres no pueden acceder. Ahora, no lo digo locura en el sentido de malo, sino que ponte a pensar, es Dios encarnándose, es Dios muriendo por nuestros pecados. Me refiero a locura del hecho de pensar, morir por nuestros pecados. Hola, Polcito. Pasa, mi hermano. Eso, ¿no? Morir por nuestros pecados. ¿Por qué tendría que hacer? ¿Por qué el Dios del universo, el creador de todo lo que hay, el único que es digno de toda gloria, honra y honor, morir por nuestros pecados? No tendría por qué haberlo hecho. Tranquilamente nos aniquilaba o nos hacía pagar eternamente nuestro castigo y se creaba otra humanidad, otro pueblo, comenzaba de cero. ¿Por qué tener que hacer eso? No nos debe nada. Así que es locura en el sentido de que Él haya tomado la iniciativa de salvarnos sabiendo que nosotros incluso seguiríamos fallándole. Entonces, cuando nosotros decimos que Cristo ha resucitado, lo tenemos que decir y lo decimos desde la convicción interna que tenemos. No lo sé cómo, bueno, sé cómo, pero no lo entiendo. Sé que es el Espíritu Santo quien nos ha obrado en nuestro corazón y nos ha convencido. Después de eso, ¿quieres que use el método histórico legal para validar la resurrección de Cristo? Muy bien, como segunda, como parte de tu argumentación, lo puedes hacer. Tenemos recursos para eso. Pero el fundamento principal es, Él nos ha hecho nacer de nuevo y su Santo Espíritu nos ha convencido de eso. Sigamos. Tampoco se sostiene o derrumba de acuerdo con la habilidad del creyente de defender la validez de la resurrección a través del uso de la apologética o de la lógica clásica. El primer curso a estudiar en teología o las primeras materias a estudiar teología no es apologética. No lo es. Intentar defender nuestra fe lógicamente, usando los argumentos lógicos para poder defender nuestra fe, tirando al piso al hombre de paja, tirando al piso el ad hominem, tirando al piso la ley, o levantando en alto la ley de la no contradicción. O sea, ¿podemos hacer eso? Sí, pero ahí no está basada tampoco nuestra fe. Por más que tengamos o no tengamos argumentos apologéticos muy correctos, ahí no está basada nuestra fe. Presenta arqueología, presenta historia, presenta
cualquier evidencia que puedas tener, y eso estaría, si sobre eso está fundada la fe, entonces estaría evidenciando que solamente somos académicos y no creyentes verdaderos. Sin embargo, obviamente, hermanos, también nosotros tenemos que reconocer el uso de estos recursos como válidos para luego argumentar la convicción de nuestro corazón, ¿sí? Sin embargo, es importante reconocer y proclamar que la fe cristiana no es contraria a la historia y al más alto y perfecto uso de la razón, usando la apologética. El verdadero cristianismo no encuentra virtud alguna en buscar transformar un mito en una narrativa útil para promover algún bien moral en el mundo. Eso no es nuestro fin, eso no está basado en eso. Hoy ven al cristianismo, ¿por qué? Porque vas a ordenar tu vida, como decíamos, creo la semana pasada, ¿no? No nos hacemos cristianos, creyentes, no creemos en el Evangelio como un método de ordenar nuestras vidas. Estábamos cansados de vivir una vida desordenada, de repente en vicios, en borrachera, en desórdenes, en qué sé yo, no sé, ludopatía, siendo mitómanos, en fin, de tantos pecados. Y entonces, pues, tomamos al cristianismo como una ruta de escape, una vida más ordenada. Claro que te la da. Pero tampoco, no podemos nosotros venir al cristianismo buscando esos escapes, ¿no? Podemos defender la fe, claramente que sí. Y luego, después de haber optado por el cristianismo que ordena nuestras vidas, claro que sí que lo hace, defender ese cristianismo a través del uso de los medios válidos que el Señor incluso ha provisto. Una vez más, recordamos, una vez más tenemos que reconocer que es el Señor Jesús con su Santo Espíritu convenciendo nuestros corazones. Si eso no ha pasado, no ha pasado nada. El verdadero cristianismo no encuentra virtud alguna en buscar transformar un mito en una narrativa útil para promover algún bien moral en el mundo. Más bien, la fe cristiana y la creencia en la resurrección de Jesucristo están afirmadas en eventos reales de la historia que pueden ser abundantemente justificados a través de la misma clase de pruebas que utiliza un historiador secular. Eso lo sabemos, creo que ya ha quedado demostrado. Podemos demostrar la resurrección de Cristo a través de los métodos históricos seculares. Quien sea que niegue, después de haber observado objetivamente estas evidencias histórico-legales, pues prácticamente está actuando como necio. Le estás diciendo que 1 más 1 es 2 y dale con 3. Dale con 4. Si decimos que a alguien le estás enseñando que 1 más 1 es 2 y te dice 3, y eso lo sostiene a pesar de las evidencias, ya obviamente algo está pasando en su cabeza, ¿no? O por alguna razón lo está negando, o de repente pudiéramos pensar que es alguien que pues tiene retardo mental, qué sé yo, o un obstinado, un necio. Pero debe haber razones después de haber mostrado evidencia. Y nosotros tenemos evidencias históricas. Nos apoyamos en las evidencias histórico-legales, que son los métodos que también usa la historia secular para validar hechos del pasado. Así que nadie puede negar, si realmente, objetivamente, y pone su corazón en neutro y comienza a observar estas evidencias. Tenemos suficientes argumentos. Sigamos. Aquellos que dicen que las declaraciones del cristianismo van en contra de la historia o son mitológicas, lo hacen por presuposiciones parcializadas que no permiten que la evidencia hable por sí misma. Miren, les cuento. Cuando una persona está parcializada, rápidamente va a tener un juicio acerca de cualquier cosa distorsionado, ¿no? Cuando fui para Lima, acá en la selva creo que todos somos medio más joviales que en mismo Lima, ¿no? Creo que el mismo ambiente, el medio lúgubre, triste, gris de Lima, hace a las personas un tanto... Y yo me acuerdo que incluso mis vecinos pues salen en la mañana en todo el invierno, porque solamente es verano, tres meses y medio, así nomás.
Las personas salen de su casa para ir a su trabajo y calladito, no te saludan, en la calle se pasan, así es Lima. Tú tienes vecinos y mi mamá que se conoce a los vecinos, pero mis hermanos, ¿no? Ni saben, ni les importa, ni a los vecinos le importa, ni a ellos les importa. Pero mi mamá, bueno, al menos ella sí conoce a los demás. Pero Lima es un tanto así, no es como acá en la selva, tienes vecinos, te conozco con todo el mundo. Yo cuando vivía en Afilador, yo conocía a las personas desde Cuevas hasta Buenos Aires. Y no es broma, no es broma. Y me acuerdo, al menos de mis tiempos, nombre por nombre, las personas que vivían en el filo de la pista así seguiditas, hasta misma Cueva de las Pavas. Porque, bueno, no sé, pues en la selva creo que somos más amigueros. Pero cuando llegué a Lima para estudiar, mi tía pues me obliga a ir a la iglesia. Y yo soy muy, bueno, qué sé yo, no soy nada, creo que no era introvertido, sino que de aquí de la selva, ¿no? Un pasqueño aselvado, un serranito aselvado era yo. Porque he vivido toda mi vida, de 3 meses nomás creo me trajeron a Tingo María, de nacido. Pero entonces voy para allá, a Lima, y soy jovial con todo el mundo, con los hermanos, con las hermanas. Y un día mi tía me dice, Jarvis, ¿cómo es eso que las hermanas están pensando, o estás queriendo conquistar a las hermanas? Me dice. Y a mí me enfadó terriblemente eso. Terriblemente me enfadó eso. Porque ni por acá se me había pasado. Nada. Lo único que era solo alegre. Alegre como lo que éramos acá, como lo que era en mi salón, como lo que era en la universidad. Alegre. Incluso Yadá ahora me dice, es increíble, ¿cómo es que papá conversa con cualquier persona como si nada? Aparece un policía, le habla como si nada, estamos en el semáforo, aparece otra persona, le pregunta cualquier cosa. Bueno, y así somos, creo, ¿no? O no sé, o tal vez estoy exagerando. Pero en Lima pues conversaba así. Pero habían comenzado a decir, no, Jarvis está detrás de las hermanitas de la iglesia. Y entonces, ¿qué hacía? Ahí está, eso. Pero tía, le digo a mi tía, ¿pero cómo pueden estar pensando así? Y mi tía me responde, Jarvis, lo que pasa es que nosotros los de la selva somos un tanto coquetos. Me dice. Pero yo pienso, ¿coquetos? Coqueto es darle lugar a alguien. Darle lugar a alguien. Y por eso es que todos están así. Por eso es que en la iglesia están pensando eso. Tenían un juicio, estaban parcializados, tenían un juicio de valor equivocado y entonces estaban pensando mal. Entonces, de la misma manera, como podemos estar parcializados, y entonces es por eso que cuando yo me acercaba, pues, estaban pensando cualquier tontería. Ahí me incomodó y debido a eso yo decidí por un tiempo dejar de ir a la iglesia, porque estaba recontra enfadado, muy enfadado, que me estén, hermanita, que me estén levantando eso cuando en realidad, primero, yo no quería ir en ese tiempo, no quería ir a la iglesia, solamente quería estudiar. Segundo, ahora me sacan cuento de que estoy en ese afán. Así que yo no quería ir a la iglesia. Ahí es donde sale mi famoso cántico, del cual obviamente ahora me da vergüenza. Y yo cantaba cuando venían a buscarme. Yo me amargué con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un coro que dice, yo me alegré, ¿no? Y yo cantaba desde el 3er piso, yo me amargué cuando veía que están tocando la puerta. Porque no quería saber nada. Porque, bueno, tonto también, pues, ¿no? Pero las personas se habían rumorado eso. Y entonces decían, ten cuidado. Y eso a mí me incomodó. Estaban parcializados, completamente parcializados. En el cristianismo, las personas el mundo está con pensamientos parcializados, por lo tanto, constantemente van a negar la historicidad de la resurrección de Cristo
porque justamente están parcializados. Ellos no quieren creer en estas cosas, no quieren hacer eso. Entonces, obviamente que el mundo está parcializado en sus pensamientos acerca de Dios. Su pecado los parcializa, les hace pensar, pues, les hace estar del lado de la negación. Y entonces pueden considerar esta historia, la historicidad de la narrativa de la resurrección de Cristo, de la encarnación de Cristo, como una leyenda o un mito, ¿sí? Sigamos leyendo. Aquellos que dicen que las declaraciones del cristianismo van en contra de la historia o son mitológicas, lo hacen por presuposiciones parcializadas, que no permiten que la evidencia hable por sí misma. Y como dice Robert Raymond, lo hacen con fundamentos críticos y filosóficos altamente cuestionables, con los cuales están simplemente más cómodos psicológica y religiosamente. Ellos tienen fundamentos, pues, fácilmente cuestionables, pero se van a aferrar a la negativa de que Dios no es real y de que la resurrección no es posible, y lo van a hacer justamente por ese corazón parcializado hacia el pecado, ¿no? Ellos no tienen al Espíritu Santo, por lo tanto ellos no van a tener la convicción que tú y yo tenemos. Ahora, hay que recordar también que claro que humanamente nuestra mente, a todos, no solamente a Jonathan, no solamente a Henry, no solamente a Elsie, no solamente a David, no solamente a mí, se nos vienen en muchas ocasiones las preguntas que nos hacen como que, así, ¿no? Esto, ¿no? Si no tuviéramos la convicción del Espíritu Santo, nos levantaríamos y nos iríamos. ¿Sí o no? Es la verdad. Se requiere el Espíritu Santo obrando en el corazón. Pero una vez que eso ha ocurrido, ahora vas a las evidencias histórico-legales y encuentras hermosamente la coherencia. Nuestra fe no es incoherente a la razón, ni a la lógica, ni a la historia. Pero jamás vamos a poder ver esto mientras el corazón esté parcializado. Y está parcializado cuando no está el Espíritu Santo. Esa es la verdad. ¿Cuántas personas mucho más inteligentes, podemos decir, que nosotros, cuántas personas mucho más sabias, académicas, creen fielmente en la resurrección de Cristo? Por la convicción del Espíritu Santo. Y luego, una vez convencidos por el Espíritu Santo, humanamente han ido a buscar las evidencias de ello y la han encontrado. Y se encuentran. Como para poder defender en un círculo académico. Se puede hacer eso, hermanos. Pero nos vamos a negar a ver esas verdades cuando el corazón está parcializado. Su lógica es peligrosa. Ellos han decidido de antemano que la resurrección es una imposibilidad. Así de plano, ¿no? De frente. Y es que observan el mundo natural y entonces en lo natural una resurrección es imposible. No toman en cuenta que hay un Dios que creó el universo, esas complejidades, esa complejidad maravillosa que la encontramos, maravillosa, y no pueden pensar pues que Dios puede resucitar a una persona. Hermanos, la aparición o la creación del universo es un evento más sobrenatural que una resurrección. En una resurrección tú tienes una persona muerta a la cual pues sus funciones biológicas, los impulsos eléctricos pueden volver y poder comenzar a funcionar el corazón, y el corazón al funcionar, bombear la sangre, y qué sé yo, puede volver a la vida un cuerpo, digo. Pienso que eso es mucho más fácil que la misma creación del universo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es más fácil? ¿Que una persona resucite o crear un ser humano? ¿O crear el universo? Todo completo. ¿Qué es más fácil? No, pero no hay nadie que ha creado esa evolución. Incluso para que tú creas en que toda esta materia organizada es parte de una organización al azar,
sin guía, aleatoria, al azar y que llegue a este orden, tú necesitas mucho más fe que un cristiano para llegar a decir eso. El ateísmo requiere mucho más fe que el cristianismo, que el reconocer que hay un Dios quien lo ha creado todo. Entonces la lógica de ellos es peligrosa. Ellos han decidido de antemano que la resurrección es una imposibilidad. Entonces cada pieza de información a favor de la legitimidad de este evento debe estar equivocada. Y cada declaración de su credibilidad debe ser la deducción de un tonto o la invención de un charlatán. Nada más. Eso es todo. La de un tonto y la invención de un charlatán. No van a querer aceptar la evidencia. La aversión al evangelio de los hombres pecadores, o sea, el rechazo al evangelio que tienen los hombres pecadores, es una razón más para afirmar que separado de la gracia de Dios y de la obra regeneradora del Espíritu Santo, ningún hombre aceptará las declaraciones de Cristo. Nadie tomará las palabras de Cristo cuando Él dice: come mi carne, bebe mi sangre y encontrarás manantial verdadero que sacia tu sed, alimento verdadero que sacia tu alma. En mí encontrarás el tesoro verdadero. Nadie verá eso en Cristo a menos que el Espíritu Santo haya obrado en esa persona. Ahora, de repente, pero aquí Henry Cálculo dice: pastor, pero yo no estoy tan convencido de la resurrección de Cristo. O sea, yo no soy nacido de nuevo. Entonces, si el Señor a mí ya me ha destinado para no creer, ¿yo ya qué hago acá? Pero la respuesta es que el hecho de que esté escuchando estas cosas a mí me lleva a pensar que el Señor lo tiene en mente. Lo tiene en mente. Lo tiene en mente. Porque saben, esto, a pesar de que tu razón, tu mente, no tu razón, sino tu razón caída, tu razón parcializada, que ya no es razón, niegue a Cristo, a pesar que eso suceda, hay una convicción interna en todos los creyentes, muy fuerte, hermanos. Y conforme más te acercas a los medios de gracia, eso se hace mucho más vivo, más fuerte, mucho más fuerte. Entonces, el hombre ignorará las declaraciones que pueda, distorsionará las declaraciones que no puede ignorar y se resistirá a las declaraciones que no puede distorsionar. En otras palabras, utilizará más energía negando la verdad de la que hubiera invertido simplemente sometiéndose a esta. Permítanme una vez más decirles, se requiere más fe para ser un ateo que para ser un creyente. El ateo no tiene de dónde es que viene el universo. Vino de la nada y solita se ha organizado de una manera maravillosa. Es como decir, todo esto salió de un sombrero, que no había nada dentro. La nada no puede producir nada. Para nosotros, que creemos que es verdad, es Dios y de Él vino todo, de un ser superior, inteligente. Y por eso es que encontramos inteligencia en la naturaleza. Organización inteligente. ¿Sí o no? Si tú vas, a ver, David, si tú vas al bosque y justo en el bosque encuentras, en medio de todo el desorden y la maleza, encuentras un lugar bien cultivadito, un jardín de rosas ordenadas de manera que tiene formas limpiadas, abonadas. Por este lado hay un tipo de rosa, por otro lado está formando formas y unos patrones hermosos en medio de toda la maleza. ¿Qué es lo en esa selva donde nadie ha ido? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo primero que pensarías? ¿De dónde salió ese jardín? ¿Crees que solito se pudo haber organizado? Ya, mira, por este lado este tipo de rosas, por este lado otro. Así como los jardines que hay, pues, ¿no? Hermosos diseños que tienen. Ahí con sus podadas, incluso tienen formas, ¿no? Bien podadito y todo. ¿Qué dirías? ¿Que de la nada apareció eso?
necesariamente dirías, no, acá hubo un jardinero que hizo esto. Pero no está, ¿acaso lo ves? No, no necesitas verlo. La evidencia es el jardín. El jardín te está evidenciando de que hay algo. Eso no puede venir. Todo bien cultivadito, no puede venir de la nada. No puede suceder que ocurre de la nada. Los negativos se pueden demostrar. ¿Ve? Sigamos. Aunque considerar todas las evidencias que comprueban la resurrección de Cristo va más allá del alcance de este libro, en este capítulo exploraremos algunas de las pruebas legales y lógicas que son de mayor beneficio para la fe del creyente y las inquietudes del curioso. Creo que les comenté hace poco que un abogado, que creo que trabajaba creo que un forense, que investiga crímenes, investiga la validez bueno, trabaja con pruebas para buscar asesinatos, ¿no? Pues este hombre dijo, ateo, voy a demostrar que el cristianismo es falso y lo voy a hacer con los métodos que yo tengo, porque los métodos que tiene pues la medicina forense y todo eso son métodos muy exactos. Así que voy a usar los mismos mecanismos, los mismos métodos para demostrar este mito, esta leyenda, este absurdo de la resurrección de Cristo. Y entonces comenzó a investigar tal igual como lo haría con la mente en neutro, para poder, comenzó a investigar los hechos, lo que ocurrió, los dichos, las contradicciones, o sea, se puso en neutro. Él pensando que luego al ponerse en neutro comienza a investigar y luego va a concluir, acá hay cantidad de incongruencias, este es mi veredicto. Curiosamente, después de un buen tiempo haber estudiado, haber hecho un estudio bien minucioso a la resurrección de Cristo, el hombre quedó convencido de que esto no es una invención, no pudiera hacerlo, haciendo uso de los métodos que usa el hombre para la medicina forense. Y quedó convencido el hombre de que Cristo resucitó. A ver, veamos algunos cuantos, ¿sí? Evidencias y todo ello. Un evento predicho. ¿Hemos terminado de leer el último párrafo? Sí, ¿no? Ok, un evento predicho. La muerte y la resurrección de Jesucristo no fueron eventos impredecibles que lo tomaron por sorpresa. A Cristo no lo tomó por sorpresa lo que le iba a ocurrir, en primer lugar. Porque tú como ser humano, por más que estás maquinando algo, de todas maneras no se te puede, no puedes tener el control absoluto de las cosas que estás maquinando. Y se esperaría aquí que Jesús hubiera dado evidencia, muestras, de que realmente todas estas cosas que le ocurrieron desde su arresto fueron sorpresas. Un hombre que está avanzando, que está comenzando en popularidad, y de un momento a otro lo arrestan, y él, ¿qué pasa ahí? ¿No? Pero los testigos oculares, los historiadores que cogen las historias que se contó en ese tiempo, todos dicen que a Jesús no lo tomó por sorpresa. Es más, queda registrado incluso en los evangelios que a Jesús no lo tomó por sorpresa nada. Es más, él mismo ya lo había anunciado. Y este anuncio estaba en el Antiguo Testamento. La muerte y la resurrección de Jesucristo no fueron eventos impredecibles que lo tomaron por sorpresa. Cada uno fue claramente profetizado como un cumplimiento necesario de la voluntad de Dios. Cristo lo profetizó. Claramente lo profetizó. Esto es evidente en las palabras de Jesús en Lucas 24, 25 y 26. Pastor, pero estás dando evidencia bíblica. Ey, espérate. Evidencia bíblica que tiene una narrativa histórica que no se puede negar. Ningún ateo te puede negar los escritos de las Escrituras. Lo que te niega es la deidad de Cristo. Pero la historicidad no te niega eso. Solo si el corazón está parcializado, tú puedes decir, no puedes acudir a la Biblia. Espérate, hasta acuden a la Biblia para encontrar pueblos perdidos de la antigüedad. Por ejemplo, a las orillas del Mar Muerto, cerca de las cuevas de Qumran, creo,
había estado perdido por miles de años, un pueblo, una ciudad que había sido sepultada en medio con sal. De tal manera que cuando comenzaron a excavar encontraron, Sodoma. Y curiosamente Sodoma, cuando encontraron los utensilios que tenían de acero, por ejemplo, y utensilios de barro, los científicos demuestran que esto que ocurrió en Sodoma, que quedó sepultado por sal, fue producto a una explosión causada por meteoritos que vino del espacio, cuya temperatura se elevó al momento de caer, se elevó considerablemente, vaporizando el agua del mar muerto, y al vaporizar quedó sal, pues, con la cual cubrió. Y se ve incluso los instrumentos de metal que tenían, como que llegó a una temperatura que sobrepasa la temperatura de fundición, porque tiene la evidencia de eso. Así que, ¿qué han hecho los arqueólogos? Para poder encontrar muchos pueblos del pasado, muchos arqueólogos han recorrido a la Biblia y han encontrado a través, siguiendo la ruta, los nombres de la Biblia, los lugares que a la Biblia han encontrado muchos pueblos. La arqueología se ha hecho uso de las escrituras, demostrando que lo que la Biblia habla no es falso. Nosotros lo sabemos, pero humanamente se puede demostrar. Gracias. Así que cuando nos referimos a Lucas, recuerda que Lucas también tuvo lo que tenemos en Lucas es un documento histórico. Es un trabajo de investigación de un médico, no de cualquiera. Que no vio a Cristo, que no conoció a Cristo en persona, que no escuchó a Cristo en persona, pero que hizo un trabajo de investigación a través de las personas de ese tiempo. Y entonces él escribe, Lucas, ¿se acuerdan? Teófilo, te escribo estas cosas para que tú veas, conozcas ciertísimamente, dice él, cómo es que han ocurrido las cosas, dice en Lucas capítulo 1, ¿se acuerdan? Lucas hace eso. Para que sepas cómo han ocurrido verdaderamente. Ya muchos han intentado de explicar y todo eso, está hablando de todo lo que seguramente ya estaba Mateo, Marcos, ¿no? Y entonces luego viene él. Ahora yo lo he investigado porque a pesar que ya hay algunos escritos, yo también hice mi trabajo de investigación. Y mi trabajo de investigación es este. Eso es lo que dice Lucas. Lucas es un trabajo de investigación que nos muestra una narrativa histórica. Entonces, no tomaron a Cristo por sorpresa con los eventos que le ocurrió. Cada uno fue claramente profetizado como un cumplimiento necesario de la voluntad de Dios. Lucas 24, 25 al 26. Lucas 24, por favor. Sí, ahí está, pero yo quiero el contexto para ver algo más. Lucas 24, ¿no? ¿Cuánto? 25 y 26. El camino de Emaús. Muy bien, para poder ver. Entonces, desde el 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces Jesús, comenzando desde Moisés, es decir, desde el Génesis, y siguiendo por todos los profetas, es decir, los libros proféticos, les declaraba en todas las escrituras, es decir, el Tanaj o el Antiguo Testamento, lo que de él decían, mostrando que el Antiguo Testamento habla ¿de quién? De Cristo. Cuando tú no ves eso, ninguna historia tiene sentido, hermano. Solamente te sirve para que los niñitos conozcan historias morales nada más y pinten a los personajes. Pero el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, eso era antes. Eso era antes, pero ahora no. Con el material que estamos usando, Ya no es así. muestra a Cristo desde el inicio. Por todos lados. Es que es así. Es que es así. La conexión a los niños que explicamos con la historia relación a Cristo, cómo representaba cada Exacto. Josué, Moisés, la serpiente de bronce, o sea, Todo apunta a Cristo.
Pero en las escuelas dominicales tradicionales no es así. Te enseñan las historias para sacar enseñanzas morales nada más, no apuntando a Cristo. Pero aquí Cristo le dice, todo apuntaba, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria, ya estaba predicho. La resurrección del Mesías estaba claramente revelada en las profecías del Antiguo Testamento que fueron escritas cientos de años antes de su venida. David predijo que Dios no abandonaría al Mesías en la tumba y que no dejaría que su cuerpo sufriera decadencia. Salmos 16, 8 al 11. Claramente, ya lo hemos revisado anteriormente. Jamás el Padre no dejaría a Cristo que vea la corrupción. ¿No? No dejaría que suceda eso. Ustedes revísenlo, por favor, para avanzar. El profeta Isaías miró hacia el futuro y vio que Dios recompensaría en gran manera al Mesías después de que él hubiera sufrido los pecados de su pueblo hasta la muerte en Isaías 53:12. Después de aflicción, él verá el fruto, ¿no? La recompensa de su sacrificio, dice Isaías. Verá linaje. Cristo no había tenido ningún hijo. ¿Qué linaje está hablando? ¿Cuál linaje si Cristo no tuvo ningún hijo? Y incluso hemos hablado de eso en la iglesia. La maldición que había de no tener hijos en el pasado. ¿Y ahora no tener hijos es una maldición? No, Cristo cargó la maldición. Y Cristo no tuvo ningún hijo físico incluso. Y por eso es maldito. Él cargó la maldición, pero él tuvo linaje, dice el texto. Linaje espiritual, que es lo más importante. Es cierto que nosotros amamos a nuestros hijos. Y está bien. Pero si tus hijos no son, en cierto sentido, hijos espirituales tuyos, creyentes del Señor, solamente has tenido hijos para ser condenados al infierno. Ay, 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 de la responsabilidad de nosotros como padres. Ay, ay, ay. ¡Qué lindo! Mi bebé, mi gorda, mi churro. Para que sean condenados. Para que sean condenados. Cristo vio linaje, es decir, está diciendo que tuvo hijos. ¿Pero qué hijos? No tuvo ni uno. Físico no. Espirituales, tú y yo lo somos todos. Todos los que han creído en Cristo, incluso desde el Antiguo Testamento. Claro que vio linaje Cristo. Y ve linaje. Ve descendencia. Descendencia espiritual verdadera. Al final de cuentas, tu mamá y tú, tu papá y tú, tus hijos y tú, son entes espirituales. Solo el cuerpo es biológico, que una vez que se descomponga, va a formar parte de otra materia biológica, de otro ser biológico, o a la atmósfera en forma de gases en la descomposición. En realidad, no, pero mi bebé salió de mí. Es genético, es información. Hermanos, si ustedes revisan la célula al momento de su división, cuando un espermatozoide se une a un óvulo y se produce esa fusión de genes, luego la célula al instante comienza un trabajo de división, donde la célula en primer lugar crece, esa célula fecundada, el huevo o cigoto crece, comienza a crecer, duplica su tamaño y luego una vez duplicado su tamaño, duplica su material genético. ¿Cómo duplicó su material genético, David? Eso ya no viene ya del espermatozoide mismo ni del óvulo, a través de los nutrientes que la mamá está aportando, elementos químicos que se están agregando a través de la comida, ¿no es así?, de los alimentos. A través de eso, la célula va a usar ese proceso, ese metabolismo, pero energía de lo que la madre está adicionando a su cuerpo, y va a hacer esa célula, va a adicionar, va a multiplicar, va a crecer en tamaño, duplicando su material genético, no fabricando de la nada, sino que extrayendo elementos químicos. ¿De dónde, Cristian? De la madre, de la mamá. Y crece. Y entonces, ¿y esos elementos químicos de dónde vinieron? De un frijol, de una papaya, de un pollo, de un chancho, de una vaca, ¿sí o no, David? Del arroz, del plátano,
De ahí vinieron esos elementos químicos, la energía como para que esto crezca. Y de eso, la información genética es la importante ahí. Esa información hace que se tome cantidad de elementos químicos por acá y por allá y pum, pum, pum. Y arma y una célula idéntica, sale con la misma carga genética y eso sigue haciendo lo mismo y lo mismo. Hasta que al final nos transformamos en esto. Pero te pregunto, ¿esto en realidad es, oye, mi hijo, carne de mi sangre, sangre de mi sangre, así de verdad? ¿O es que en realidad tu hijo lo único que ha hecho es adicionar también luego de nacer vía dieta, adicionó elementos para que crezca? Y esos elementos han venido de la misma naturaleza. No son tuyos. Lo tuyo es la información genética inicial. Lo demás viene de los nutrientes. Ay, mi bebé, es que es de mi carne. No, es que el asunto es que los hemos criado, la mamá lo ha albergado en su vientre y el Señor ha permitido que eso suceda. El papá ha estado presente. Cuando un papá no está cerca de su hijo, no hay mucho, se ha demostrado que no hay mucho afecto. El afecto tiene que ser intencional. Para que pueda haber un afecto, tiene que ser intencional del papá y tiene que hacer un esfuerzo más de lo natural, porque cuando no está presente, no es tanto así. La mamá no, la mamá hasta cuando el hijo está lejos lo siente, es diferente. Pero esa personita que está creciendo en el vientre es un alma dado por el Señor, es un espíritu. Y en ese sentido es tu hermano. Tu hijo es tu hermano, tu padre es tu hermano. Tu hermano en el sentido de ser espíritu. Y es necesario que le prediques el evangelio, porque si no, será un espíritu condenado. Y eso es lo que importa. De verdad, duele terriblemente la partida de la hermana Melita. Terriblemente duele. Una mujer que, hermanos, dadora en la iglesia. ¿Acaso ella tenía dinero? Ella vendía sus papeles higiénicos. Lo único que tenía en su tiendita era papel higiénico nomás para vender. Y de eso venía a la iglesia y daba su ofrenda. Y daba de sus diezmos. Y cuando había alguna necesidad para algún hermano o hermana, ella venía y daba. Una mujer muy entregada. Enfermita se aparecía a su discipulado. Se le notaba en el discipulado que se le bajaba la presión, le teníamos que dar tecito caliente. Pero ella quería estar ahí aprendiendo. Entregada, duele. Pero en realidad no ha muerto, ¿no? Ahora ya sabemos que verdaderamente lo que ha estado aprendiendo ella, que el hombre una vez que muere instantáneamente se va en la presencia del Señor, ella lo está experimentando. Y lo más importante es que es una hija de Dios a quien la volveremos a ver. Pero la esperanza no tanto es volverla a verla solo porque la queremos y punto, sino es que está en un estado de gloria, el cual también nos espera a todos nosotros. ¿Acaso la queremos volver a ver solo porque la extrañamos? Claro que la extrañamos humanamente, claro que duele. Pero está en un estado de gloria, en la presencia del Señor. Y yo le decía hoy día a su familia, ella era una fiel servidora del Señor. Si quieren honrar la vida de ella, ustedes también sean, porque si no, eso ya lo decía ella yo para mí mismo, nunca más la van a ver de verdad. Aunque la esperanza no es tanto verla en el sentido de que eso es lo que más queremos, sino que es llegar a la presencia del Señor, que es la bienaventuranza perfecta, ¿no? Así que el profeta Isaías miró hacia el futuro y vio que Dios recompensaría en gran manera al Mesías después de que él hubiera sufrido los pecados de su pueblo hasta la muerte. Cristo mismo predijo su muerte y resurrección mucho antes de su crucifixión. Cuando los incrédulos judíos le pidieron una señal o prueba de su autoridad para purificar el templo, él declaró, escuchen, y lo dijo con toda autoridad, destruid el templo, este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Espérate, ese templo había demorado años en construirse. Años, no era el templo de Salomón, era el templo de Herodes. Él lo había construido para congraciarse con los judíos. El templo de Salomón había sido destruido y cuando lo reconstruyeron en la época del regreso del exilio, no quedó tan igual como lo que era antes y por eso el pueblo de Israel lloraba, o el pueblo de Dios lloraba en esas épocas, ¿no? Al viendo la gloria del templo que era diferente a la gloria con la que comenzó.
El templo de Herodes era mucho más majestuoso. Se jactaban los judíos del templo que tenían para hacer sus sacrificios y todo eso. Pero viene Cristo y dice, un solo hombre, qué sé yo, 70 kilos, ponle. Tal vez 75, qué sé yo, si es que era un poco alto y fue carpintero, pues maceta tal vez, ¿no? Maceta tal vez, no lo sé. Y dice, pero solito, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando los escribas y fariseos le pidieron más pruebas por sus declaraciones mesiánicas, su reprensión estuvo acompañada de la promesa de su futura resurrección. Yo voy a levantar de este templo. ¿Cuál templo estaba hablando? De su cuerpo. De eso estaba hablando él. Él había predicho que lo matarían, pero en 3 días, ¿qué iba a pasar? No dice, me van a resucitar. Yo lo levantaré. Él mismo se resucitaría, dice. Claro, el Espíritu Santo obró poderosamente ahí, pero recuerden lo que Cristo incluso dijo, ¿no? Y nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y yo la vuelvo a tomar, dijo. ¿Se acuerdan? Mostrando soberanía absoluta sobre la situación, incluso sobre su muerte. Y entonces él dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estas profecías muestran que los discípulos de Cristo no inventaron la resurrección como un desesperado intento de mantener vivo el sueño mesiánico. Cristo lo declaró tan clara y frecuentemente, Mateo 16:21 nos dice, que incluso sus enemigos conocían sus predicciones de que resucitaría. Mateo 27 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos sabían lo que Cristo había dicho. Lo sabían muy, pero muy bien. Así que esto fue un evento predicho. Y esta predicción no pudiera haber sido controlado por él. Un simple judío controlando la situación. ¿Cómo lo matarían? ¿Cuándo lo matarían? ¿Cómo lo matarían? Él no lo pudiera controlar. Él llegó a predecir cada evento. A tal punto que dijo, llegó mi hora. Ahora sí. Pero antes lo querían matar, incluso ya lo querían agarrar. Y como no era su hora, no lo pudieron apresar. Porque no era su hora. Él tenía completo control de todo. Los eventos de su muerte, su resurrección, son eventos predichos, controlados por él. Y cuando se estudia más a fondo estos eventos predichos, se encuentra que no pudiera cumplirse con la perfección con la que se cumplió. A no ser que realmente Cristo sea Dios. Nos quedamos ahí, hermanos, ¿les parece?